nombre de la corona de Castilla, tomo posesión de estas tierras y de cuanto en ellas hay. ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! Entre 1536 y 1541 llegan los primeros españoles al territorio nacional. La expedición fue Diego de Almagro y después, en 1541, aparece Pedro de Valdivia. Con la llegada de estos conquistadores españoles comienza lo que vamos a llamar como el proceso de conquista y la posterior colonia. En el video de hoy hablaremos del proceso previo a la independencia de nuestro país, es decir, de la crisis del sistema colonial, en el ámbito político, económico y social. Para entender cómo termina el proceso colonial y cómo este sistema entra en crisis, hay que entender que Chile era una capitanía general, es decir, una región militar que dependía administrativamente del virreinato del Perú y obviamente en un nivel superior de la monarquía española. En el ámbito político, el territorio de nuestro país abarcaba desde lo que conocemos como Copiapó hasta la frontera del Biobío con los mapuches. Pero además tenemos que entender que hay un territorio hacia Argentina que antes pertenecía a Chile y el cual Chile perdió en el siglo XIX, ¿no es cierto?, previo a la Guerra del Pacífico. Ese territorio es la Patagonia, la cual Chile se vio forzado a entregar a los argentinos para así evitar tener un conflicto tanto en el norte como en el sur. Además, durante 300 años del periodo colonial, se desarrolló un enfrentamiento entre mapuches y españoles, conocido como la Guerra de Arauco, proceso que obviamente, ¿no es cierto?, los españoles van a tratar de consolidar su dominio sobre los mapuches en nuestro territorio y los mapuches obviamente resistir a la invasión española. Sabemos hoy en día que los mapuches nunca lograron ser derrotados por los españoles, pero esta guerra generó grandes costos en vidas humanas, en represión y en la baja de la población mapuche y aborigen en nuestro territorio. Una de las principales formas de disminución poblacional en el periodo colonial fueron los trabajos forzados que se dieron en la encomienda, una forma de regulación del trabajo agrícola y minero en la cual el rey le otorgaba la concesión de un grupo de aborígenes a un español para que trabajaran, ¿no es cierto?, ya sea en la tierra o en la minería. Este grupo de aborígenes que recibía el español tenía una relación recíproca con los españoles, donde los españoles entregaban, se supone, evangelización y protección, mientras que los aborígenes entregaban tributos y mano de obra. La encomienda, fue una de las principales causas del descenso poblacional de los aborígenes durante el periodo colonial en nuestro país. La sociedad colonial era sumamente jerárquica y piramidal. El color de piel te indicaba qué tan alto estabas en el escalafón social. En lo más alto del escalafón estaban los españoles, aquellos que nacían en la península ibérica. En el segundo escalafón social tenemos a los criollos, hijos de españoles pero nacidos en América. También tenemos a los mestizos, ¿no es cierto?, que son hijos de la mezcla entre español y aborigen. Después tenemos a los aborígenes o indígenas, los cuales obviamente van a ubicar un escalafón solamente un poco superior a los esclavos. Ahora, la gran pregunta es, ¿eran esclavos? Legalmente no, pero igualmente se les esclavizó y se les torturó de manera forzada, trabajando gran cantidad de horas y no respetando sus derechos. Y obviamente en la base de la sociedad jerárquica colonial estaban los esclavos, los negros, los mestizos, En la parte final del escalafón social estaban los esclavos, negros, zambos o mulatos, los cuales en su gran mayoría llegan desde África en el tráfico de esclavos. Eran, ¿no es cierto?, considerados cosas, ¿ya? Incluso se les consideraba como no humanos y que no tenían derechos, por lo tanto se les podía esclavizar y torturar y utilizar para trabajos forzados sin ningún problema, ¿ya? La mano de obra esclava era muy cara en esa época, por lo tanto fueron un sector poblacional importante para la productividad española de la época. La economía colonial principalmente en Chile tenía dos características. Siempre estas dos características nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Primero, monoexportador, es decir, dependemos primordialmente de un producto para la venta. Y además somos dependientes, donde la gran mayoría de nuestros productos van principalmente a un mercado. En este caso, el periodo colonial está estructurado de esta manera. Tenemos como primer producto importante en el siglo XVI el oro, la actividad extractiva de los lavaderos de oro. Posteriormente, en el siglo XVII, tenemos la actividad ganadera,
¿no es cierto?, el charqui, el cebo, el cuero, para finalmente en el siglo XVIII entrar de lleno a la gran hacienda y la producción agrícola, principalmente del trigo. Esta característica económica de mono exportador y dependiente nos va a acompañar hasta el día de hoy. Además, hay que entender que la economía colonial estaba predestinada a un monopolio comercial, donde Chile solamente podía realizar exportaciones e importaciones con España. Con la llegada de los Borbones al poder, a mediados del siglo XVIII, hay un cambio en la administración territorial, política, jurídica de la monarquía española en el territorio americano. Se empiezan a aplicar las llamadas reformas borbónicas, pero aún continúan los mismos problemas que durante todo el periodo colonial. La desigualdad entre los españoles peninsulares, los criollos y los mestizos. Los criollos y los mestizos siendo la gran mayoría de la población. Este antecedente interno, esta gran causa interna de la desigualdad entre criollos, mestizos y españoles, va a ser una de las principales causas del proceso de independencia que vamos a ver a partir de la próxima cápsula. Y dentro de las causas externas ya la hemos hablado: la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica en 1808 a España. Hasta aquí dejamos la cápsula de hoy y espero les haya servido. Nos vemos la próxima. Chao. Adiós, les juro que cuando pueda vendré. Adiós. Adiós, señor. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!